hacer hasta obligaciones con prestación de hacer, que es el tema que va a concluir Héctor. ¿Está claro? No obstante, voy a hablar de los tres temas a continuación, dejándolos planteados. Miren, la obligación con prestación de dar, ya hemos hablado de la temática principal. Lo único que quedaba simplemente por apuntalar, porque también ya lo había hablado, eran las obligaciones con prestación de dar bienes inciertos, que ya lo había conversado. Un bien es incierto cuando éste no está aún plenamente determinado. Solo se ha señalado dos elementos o dos especificaciones que la hacen imprecisa: género y especie, en cierta medida, algunos, género o especie, perdón, y número, ¿ya? Es decir, un bien es indeterminado cuando está cuanto menos señalado en género o especie y cantidad. Pero si bien es cierto, ustedes dirán, pero ya se señaló con especie. No, lo que sucede es que estos bienes son de calidad diversa y necesitan determinarse de manera plena. Entonces, cuando nosotros hacemos referencia a las denominadas obligaciones inciertas, estamos aludiendo a aquellas que están señaladas por género o especie y cantidad, pero aún falta determinar su calidad específica. Por ejemplo, género es tubérculo, especie es papa, pero la papa tiene varias variedades o calidades. ¿Sí? ¿Está claro? Ahora, existe también género puerta, pero existen distintas variedades o especies de puerta. Puerta de madera, puerta de fierro. Y decir puerta de madera, incluso existen distintos tipos o variedades de puertas de madera. Puede ser madera de ispingo, de pino, de cedro, de caoba. ¿Me dejo entender? Es decir, los bienes son inciertos cuando aún no están plenamente determinados. Y como les decía en la reunión anterior, dependerá mucho de lo que los sujetos hayan pactado. Porque puede ser que la elección la realice el deudor, o la elección la realice el acreedor, o un tercero. ¿Qué sucede si la elección la realiza un deudor? Tiene que escoger del promedio hacia arriba. Si la realiza un acreedor, del promedio hacia abajo. Y si la realiza un tercero, promedio. Otra cosa más. Habíamos señalado nosotros que la elección es un proceso de determinación. También señalado, tomen nota porque es el nombre técnico, señalado como concentración normal. ¿Ya? La elección, vamos a definirlo así para que lo tengan más claro, ¿ya? La elección es una declaración de voluntad. La elección es una declaración de voluntad destinada a la plena determinación de un bien. Destinada a la plena determinación de un bien. Con el propósito de especificar o de limitar la calidad de este. Generando una plena concentración objetiva
una plena concentración objetiva. ¿Qué significa concentración? Concentración significa esto, ¿no? Concentración en el sentido de determinación, ¿no? Nunca te he escuchado eso de, a ver, concentra lo que estás diciendo, es decir, sintetiza, delimita. Concentración del objeto, es concentración objetiva. Cuando dicen concentración objetiva es porque estamos delimitando el objeto. ¿Sí? Bien. Pero también les había señalado, y por favor, precisión con ello, también les había señalado que puede ser que un bien tenga calidad homogénea, lo que se conoce como calidad homogénea, lo que se conoce como bienes fungibles. Puede ser que un bien tenga calidad homogénea, que es lo que se conoce como bienes fungibles. Un bien es fungible cuando es susceptible de intercambio sin alterar la esencia de la obligación. Un bien es fungible cuando es posible su intercambio sin alterar la esencia de la obligación. ¿Está claro? Por ejemplo, si aquí tuviese una moneda de un nuevo sol, yo podría coger esa moneda y colocar otra de un nuevo sol y el señor no se va a dar cuenta. Porque son bienes que se pueden sustituir sin alterar la esencia de la obligación. Si ella tiene acá, bueno, esto sí se puede dar cuenta porque esta bebida, pero si esta bebida cielo, no toma bichos, si esta bebida cielo estuviese completamente sellada, yo podría llevármela, ponerle otra cielo y que no se daría cuenta. ¿Sí? Acá sí tendría que hacer otro artificio. Abrir una cielo con una cañita morada, con una escena, ahí sí, para poder decir que ella no se dé cuenta. ¿Está claro? Hay bienes que son fungibles en la medida que se pueden sustituir sin alterar la esencia de la obligación. No, funciona para muchas cosas. En la parte financiera ustedes pueden hablar de lo que es suma de dinero y que el dinero es fungible. Pero lo que sucede es que también acá tenemos participación fungible. Ese cuadro es fungible. Esta copia es fungible porque puede ir al chat y pedir una copia idéntica y ustedes no se van a dar cuenta. Bienes únicos en su especie sería como si por un momento que ya dice firme la autoría, yo lo firmo, ya no sería un bien fungible. ¿No es cierto? Ese ya no sería un bien fungible, ¿no? Sería un bien depreciado. Bien. Entonces, así estamos orientados a lo que es obligaciones con prestación de edad. Con esto cerramos obligaciones con prestación de edad. Me parece que tengo visitas nuevas. No, sigan viendo, ¿no? Sigan viendo. Pero eso me parece sorprendente. Estamos a 2 días de parcial. Continuamos. Entonces, hablemos ahora, voy a dejar planteado obligaciones con prestación de hacer y no hacer. Si logro hablar de lo que quiero hablar de las obligaciones de no hacer, también entra esa manera. Mientras espero a que venga esto para que concluya con hacer. Escúchenme por favor. Las obligaciones con prestación de hacer son aquellas que tienen por contenido una conducta que implica un servicio.
son aquellas que tienen por contenido una conducta que implica un servicio. Ahora, ustedes se preguntarán, doctor, cuando normalmente se define la obligación y se alude a sus elementos, se dice que uno de sus elementos es la prestación, ¿cierto? Se dice que uno de sus elementos es la prestación. La prestación es una conducta, ¿no?, destinada a la satisfacción de una necesidad, ¿cierto? Entonces, algunos dicen, ¿no se confunde la prestación con el servicio? Como les decía, por favor, agarre bien. La obligación con prestación de hacer tiene por contenido un servicio. Algunos me dicen, pero doctor, se confunde el hacer, que vendría a ser la conducta o prestación, y el servicio. Como por ejemplo en las obligaciones con prestación de dar no se confunde, porque una cosa es el desplazamiento que un sujeto hace, es decir, la entrega, y otra es el lapicero que es entregado. Ustedes pueden diferenciar muy bien el acto de entrega y el objeto entregado. Pero en las obligaciones con prestación de hacer, algunos se confunden entre el acto de realizar algo y el objeto realizado. No debieran confundirse, porque yo podría decir lo siguiente: Jorge hace una consultoría jurídica. Una cosa es el hacer y otra cosa es la consultoría jurídica. Y aquí voy a delimitar las cosas. No es igual la consultoría jurídica que pueda hacer el señor que la consultoría jurídica que pueda hacer yo o la consultoría jurídica que pueda hacer ella, porque cada uno de nosotros tenemos nuestro propio estilo. ¿Me entienden? Cada uno tiene su propio estilo. No es igual la clase de obligaciones que pueda dictar yo a la clase de obligaciones que pueda dictar otro catedrático, porque cada uno tiene su estilo, su modo de enseñar, su lenguaje, su manera de conducirse, sus ideas, sus posiciones. Así que cada servicio que brinda un sujeto tiene un carácter personal, un estilo. Por eso que los gestores, antiguamente llamados administradores, hoy no existe facultad de administración, hoy particularmente existe facultad de gestión empresarial. Los gestores saben que el servicio también es un producto. O sea, existe producto de bienes y producto de servicios. Cuando ustedes brinden su labor de abogados, cuando presten su servicio de abogados, se van a dar cuenta que el servicio que brindará un abogado que brinda un abogado es diferente según estilos. El estilo Nakazaki es muy diferente a otro estilo, ¿no es cierto? Nakazaki es el estilo: mi cliente es inocente y comienza a separar libros. Pero hay otros abogados más cautos, ¿no? Es decir, cada uno tiene su estilo. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Por ejemplo, ustedes tienen su estilo de ser estudiantes. Hay estudiantes más callados, hay estudiantes más habladores, hay estudiantes concentrados, hay estudiantes desconcentrados, hay estudiantes que tienen un mejor rendimiento escrito, hay estudiantes que tienen mejor rendimiento oral. Es decir, somos seres humanos. Cada uno tiene su propia personalidad. Por eso que siempre en la universidad me decían: tus trabajos, tus exámenes son expresiones de ti mismo, ¿no? Por ende, por ese camino estamos conducidos, ¿ya? Lo mismo sucede... Doctor, una pregunta. Sí.
Eso quiere decir que en las prestaciones de hacer, el hacer es la conducta. Es la conducta y el servicio es el objeto. El servicio ya es el objeto. El valor agregado. El servicio es el objeto. Como la cosa es para las obligaciones con prestación de dar, el servicio es el objeto para las obligaciones con prestación de no hacer. Y para las obligaciones con prestación de no hacer, la abstención es el objeto. Hay distintos tipos de abstención. Por ejemplo, si es que yo tengo una academia de música clásica, es decir, que enseña a tocar violín, piano y a aprender a escuchar música clásica, porque para escuchar música clásica hay que aprender a escuchar la música clásica. ¿Sí? Y al costado tengo una academia de rock and roll, pero subterráneo, que normalmente los alumnos destrozan la música, y por otro lado tengo una academia de canto. Justo van a venir unos invitados extranjeros a ver mi academia porque quieren hacer un video sobre cómo se enseña la música en el Perú. Y yo creo que, bueno, que tengo una academia de canto al costado y además tienen buenos cantores, no perturba mucho mi local, pero ese local del costado que va destrozando tímpanos desde que viene, sí me incomoda. Entonces, por ese día de la visita, yo decido únicamente pagarle al de la derecha, mi derecha en este momento, que deje de enseñar, pero como es dinero lo que pierde por el día, yo decido pagarle porque deje de enseñar. Una cosa es la abstención de esta discoteca, o de esta, escuela, y tengo mis razones para que se abstenga ese día, y otra cosa es la abstención que también yo podría hacer para con los cantantes líricos, y que podría pagarle también para que me enseñen ese día a cantar. Es muy diferente la abstención de una con la abstención de la otra. ¿Sí? Entonces, la abstención, que vendría a ser un no hacer, el no hacer, que vendría a ser no realizar una conducta, no puede confundirse con la abstención, que vendría a ser el objeto. Y cada uno de los que se abstiene tiene un estilo de abstenancia. ¿Me dejo entender? ¿Me están siguiendo? Es decir, lo que trato de decir es, ustedes no confundan la prestación con el objeto de la prestación. No confundan el dar con el bien entregado, ahí es clarísimo. No confundan el hacer con el servicio hecho. Y no confundan el no hacer con la abstención efectuada. Porque la abstención de ella, la abstención de él, la abstención de ella es diferente. Pensemos que aquello que dice un alumno fastidiosísimo, pesado, ¿no? Que pregunta, pero realmente es chacota de la clase, ¿no? ¿Ya? Y tengo una alumna o alumno que sí pregunta situaciones inteligentes. Y que yo voy a invitar a un gurú extranjero que venga, pero no quiero que lo interrumpa. Si quieren preguntas al final, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? Le termino pagando al alumno chacotero y a la alumna que pregunta cosas inteligentes, para que no pregunten sino hasta el final cualquier cosa. Fíjese que la abstención del chacotero y la abstención de la persona inteligente que pregunta es diferente. Es diferente porque, ¿no? Uno es abstente de hacer burla o hacer preguntas como simplemente incomodar, y otra es abstente de hacer preguntas técnicas, ¿no? Hasta el final. Fíjese que las abstenciones en sí mismas también tienen su propio estilo. ¿Sí? Ya con Héctor van a profundizar la obligación con prestación de hacer. Y en las obligaciones con prestación de hacer, ustedes van a ver, propiamente dicha, la siguiente clasificación. Escúchenla bien. En las obligaciones con prestación de hacer van a tener por el objeto, servicio propiamente dicho, es decir, obligación de medios, servicio destinado a un resultado, obligación de resultados, o también llamada hacer que termine en un daño. ¿Sí? Algunos creen que las obligaciones de medios no existen. Yo soy partícipe de esa idea, que toda obligación es de resultados, pero es una posición personal. Lo que sucede es que desde mi lenguaje
Resultado es la satisfacción de una necesidad. Entonces, se puede lograr la satisfacción de un interés o necesidad con el medio o con el resultado concreto. Me explico. Si el señor me contrata para ser su abogado o consultor, mi conducta implica un medio, porque yo no estoy prometiendo lo que él va a ganar los procesos. Meramente le estoy prometiendo brindarle respuestas a sus preguntas o darle un procedimiento o consulta de qué hacer como abogado, ¿no? Mi conducta es un medio, no compromete resultados. Aunque hay abogados que les encanta decir yo te gano el caso, yo lo hago, ¿no? Fanfarrones, ¿no? Pero fíjense que mi medio, o sea, lo que yo estoy haciendo, lo satisface. Porque lo que él busca es una respuesta a preguntas. Entonces, lo satisface. Por más que sea un medio, yo lo que busco con el medio realizado es satisfacerlo. Pero otra cosa es si yo soy contratado por la señorita para elaborar una demanda. Elaborar una demanda sí es un resultado, es un escrito. Y ella se va a satisfacer con el resultado concreto. Ambos se satisfacen. Ambos esperan un resultado. ¿Cuál es? Satisfacer su necesidad. Pero la doctrina suele diferenciar resultado, perdónenme, concreto, medio, meramente conducta. ¿Sí? Ahora bien, también van a ver personalísimo y de persona irrelevante. Si yo contrato a Viviana que nos trata para un desfile de modas, es personalísimo, debe salir ella. ¿Sí? Si yo contrato a un médico, ¿no?, para una intervención quirúrgica, tiene que hacerlo él, no otra persona. Eso es personalísimo. El sujeto irrelevante es, si yo contrato a un jardinero, puede venir a cortar el césped él o a cortar el césped su hijo. No importa. Lo que importa es que corten el césped. Sería una obligación de hacer que termine en un DAG, que es un resultado, el césped cortado, y es de sujeto irrelevante, porque quien corta el jardín puede ser el jardinero o su hijo. ¿Sí? Ahora, también existen las obligaciones con prestaciones no hacer, ya les he dicho, que son aquellas que implican una abstención. El gran dilema en las obligaciones con prestaciones no hacer es si es que quepa la mora. O sea, en obligaciones con prestación de dar no hay duda que quepa la mora, es posible la mora. Si no te entrego en la oportunidad de vida del bien, voy a estar retrasado. En las obligaciones con prestación de hacer no hay duda que también hay mora. Si no realizo el servicio en su oportunidad, quedaré en mora. La pregunta es si en las obligaciones de no hacer hay mora. Porque si yo le pago a alguien para que se abstenga, ¿qué sucede si no se abstiene y me hace bulla? ¿Saben lo que pasa? Todo dependerá del interés del sujeto. ¿Por qué? Porque hay momentos en donde la abstención es inmediata, es decir, me importa que hoy a las 5 de la tarde no hagas bulla. Si llega el día de hoy a las 5 de la tarde y me hace bulla, incumplió, porque no puede haber mora ahí en la medida de que no hay otro día de hoy a las 5 de la tarde. Era hoy a las 5. Pero si yo le digo a él, mira, yo enseño yoga y necesito que durante 2 semanas no me hagas bulla. Y le pago para que durante 2 semanas no me haga bulla. Y hoy me hace bulla. En ese escenario yo sí puedo decirle, un momentito, te declaro en mora y por favor deja de hacer bulla. Es decir, ¿por qué? Porque todavía me quedan 13 días más en el que me importa que él no haga bulla. Fíjese la diferencia. Mientras que en uno era hoy y únicamente hoy, que no tenía que hacerme bulla, y al hacerme bulla ya no importa otro día. En el segundo ejemplo, aún me importa, me interesa que él no haga bulla. Porque para que exista mora tiene que haber retraso o retardo y debe mantenerse el interés del acreedor.
Si el interés del acreedor se mantiene porque aún le importa que se abstenga de hacerlo, entonces es posible la mora. Por eso que existen dos tipos de obligaciones con prestación de no hacer. Existe la obligación con prestación de no hacer plenamente inmediata, o también llamada obligación con prestación de no hacer de ejecución instantánea, y existe la obligación con prestación de no hacer de ejecución diferida o continua, también llamada. En las obligaciones con prestación de no hacer de ejecución inmediata no quepa la mora, no es posible la mora. Pero en las obligaciones con prestación de no hacer de ejecución continuada sí es posible la mora. Profesor, en el caso de que en ese día se sigue continuando, como se dice, hasta una hora limitada, pero sigue continuando, que es, ¿cómo se dice? Como dijo del caso de que un día... ¿Cuál caso? ¿El primero o el segundo? El primer caso. El primero que le dije a las 5 de la tarde no va a apoyar. Ya no, pero ¿cómo se llama? Pero después de las 5 él podía realizar sus clases normales. Entonces el otro dijo, no voy a aumentar un tiempo más. ¿Cómo se llama? No, a ver, vamos a orden. Si yo digo exactamente a las 5 de la tarde no haga bulla y me hace bulla a las 5 de la tarde, solo quepa el incumplimiento. Si yo después digo, bueno, ya que escribimos a las 6, no hago a las 6, por tanto deja de hacerlo, eso ya sería una alteración de la obligación, ergo una innovación, y por tanto una nueva obligación. Porque la anterior ya se incumplió. ¿Está claro? Por eso mucho dependerá de lo que se diga. Por tanto, ese tema también lo voy a evaluar, ya que lo expliqué. Mucho importará lo que se diga en el caso. ¿Está claro? Si es instantánea o de ejecución continuada. ¿Ya? Pero para que sea de ejecución continuada tiene que ser varios días, podría quedar... Pueden ser varios, también puede ser... A 10 de la noche Sí, cierto, si yo digo es de 5 a 6, es que usted se da cuenta simplemente con la definición. Instantáneo es lo que se realiza en un momento específico del tiempo. Continuo es lo que se realiza extendido. Si yo digo de 5 a 6 no haces bulla, y tú haces bulla a las 5 en punto, aún te queda de 5 y 1, de 5 y 2, de 5 y 3, de 5 y 4, de 5 y 5, de 5 y 6. Yo puedo dar una llamada, oye, esta se muere, así que ya, comience a cumplir. ¿No? En la continuada. En el caso de las obligaciones con prestación de no hacer, solo en la continuada. En la instantánea no quepa la mora, no es posible. ¿Ya? Entonces, eso es lo que básicamente ingresa para el examen parcial, esta obligación con prestación de no hacer que acabo de hablar. Así que leen el Código Civil hasta los artículos de obligación con prestación de no hacer. Voy a decir indicaciones para el examen parcial, porque Víctor me llamó que ya estaba muy cerca y estaba viniendo. Así que voy a dar indicaciones sobre el examen parcial. Número 1. El examen es objetivo. 2. Son 8 preguntas. 3. Son 4 preguntas de casos y 4 preguntas de teoría. 4. Pregunta bien contestada, 2,5. Pregunta mal contestada, resta medio punto. ¿Por qué? Porque yo no quiero que nadie adivine una respuesta. Quiero que la gente responda conociendo. Si la persona no está segura de lo que está marcando, no adivine, deje en blanco. 5. El examen con todo sobre la carpeta, cuaderno, material, código civil, de todo. ¿Ya? Con mayor razón para no adivinar. Hay que estudiar. ¿Está claro? Después del examen parcial, ya ingresamos a las obligaciones específicas. Al divisible, indivisible, mancomunada, solidaria, alternativa, facultativa, pago, otros medios cognitivos de obligaciones. Y cerramos. ¿Está claro? Entonces, prepárense. Prepárense. Hasta obligaciones con prestaciones no ser. La lectura del código, pero de la teoría todo lo que hemos hecho. Incluso que se va a hacer en este instante, no comimos un poco. ¿Cuántos puntos en contra? 2.5 a favor
0.5 en cuota, o sea, la quinta parte del puntaje total. Bien. Este jueves. Este jueves, o sea, pasado mañana. Receso. El cabrito sigue demorándose. Bueno, mi nombre es Sergio Campos, soy asistente del doctor Beltrán y me pidió que por favor termine de apuntar algunas cosas en cuanto al contenido del recurso de obligaciones que está trabajando con él. ¿Cierto? Quisiera saber exactamente hasta dónde ha avanzado el doctor Beltrán, porque me dijo que acabó obligaciones con prestación de hacer, no estoy seguro. No. Prestación de hacer lo dejó planteado nada más. Recién han entrado a hacer. No hacer, no listo. O también planteado. Planteado. ¿Cómo? Ya. Mora. Todos moran listo. No. A ver. Uno que me hable. Las prestaciones de hacer la dejó planteada y me parece también que las de no hacer era porque muy chiquito, ¿no? Creo que 10 minutos de no hacer nada más. Mora ya listo. No. A ver, comencemos. ¿Y cuándo es su parcial? Pues, y entra hasta No hacer. no sé. Vamos a ver. Prestación de edad, sí, ya todo terminado. Sí. Teoría de riesgo, concurrencia de acreedor. A ver. En las obligaciones de edad, correcto, para ir en orden, en las obligaciones de edad, o como dice Beltrán, las obligaciones con prestación de edad, lo más importante en cuanto a la clasificación general es la relativa a los bienes, ¿correcto? Y entonces han estudiado las prestaciones de edad bienes ciertos y las prestaciones de edad bienes genéricos. Y dentro de los bienes genéricos han debido haber estudiado a los inciertos y a los fungibles, ¿correcto? A partir de eso, nosotros podemos comenzar a hablar de las obligaciones con prestación de hacer. Y para avanzar esto, como ya lo han trabajado con el doctor Beltrán, díganme, ¿en qué consiste una obligación con prestación de hacer? Doctor. ¿Sí? Si no te acuerdas, lo que te acuerdas, si no te acuerdas, normal, estamos acá para aprender. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Podrías apuntar aquí tu nombre y código? Yo soy el uno libre. Acá. Ahí está. Doctora, ¿usted? El cumplimiento de un determinado servicio para hacer una necesidad. Ya, más o menos. Doctora, ¿usted? Es la prestación de ser tiempo o tener una conducta que implica un servicio. Ya. ¿Qué más? En ese cumplimiento de servicio está la empresa de instantánea porque en la reunión se puede decir que hay En la de hacer. Yo no sé. No, en la de hacer, doctora. Hacer. Doctor. ¿Tiene por premisa el concepto de cumplir una prestación? Esa prestación es la satisfacción de la persona que A ver, tranquilo, doctora. Ese es el esquema general de las obligaciones de edad, ¿correcto? Y ahora estaba viendo un poquito de las obligaciones con prestación de hacer. Y después dentro de las obligaciones con prestación de no hacer, después entro a mora en las obligaciones de no hacer. Y cerramos el círculo. ¿Correcto? Primero estoy repasando lo que es obligaciones con prestación de hacer. ¿De acuerdo? Como ustedes han visto en el curso, la obligación en general es definida como un vehículo de cooperación, ¿correcto? En el cual el deudor va a tener que realizar una determinada conducta o comportamiento llamado prestación para satisfacer el interés del acreedor, ¿cierto? Ahora, esta conducta o actividad que realiza el deudor, ¿correcto? En las obligaciones de hacer, específicamente, según la teoría clásica
y conforme está recogido en nuestro Código Civil, se concretiza en un servicio. ¿De acuerdo? Entonces, mientras que en las obligaciones de dar el deudor va a entregar un determinado bien, en las obligaciones de hacer, el deudor va a realizar con su actividad y va a crear un determinado bien. ¿De acuerdo? Realiza un servicio. A diferencia, por ejemplo, de las obligaciones con prestación de no hacer, en las cuales el deudor no realiza un servicio, sino realiza una abstención. Podríamos decirlo en otras palabras, que en las obligaciones con prestación de hacer, el deudor realiza un hecho positivo, pero en las obligaciones con prestación de no hacer, el deudor realiza un hecho negativo. Aquí un servicio y aquí una abstención. ¿De acuerdo? Eso en líneas generales para definir la obligación con prestación de hacer. Ahora, es necesario identificar con la suficiente claridad en qué consiste, ya vimos una definición, un acercamiento a la definición, las diferencias con las obligaciones de dar. Pregunto, ¿qué diferencias podemos encontrar entre las obligaciones con prestación de hacer y las obligaciones con prestación de dar? Para guardar la terminología que usa el doctor Beltrán. ¿Qué diferencias podemos encontrar, doctor? Servicios y otras cosas, o sea, de dar cosas, objetos. Ya. Algo más va por ahí. Hay una diferencia más ontológica, intrínseca entre los dos tipos de obligaciones, doctora. En uno consiste en una entrega o un desplazamiento del bien y en el otro consiste en realizar un servicio. En realizar un servicio. Por ahí. Doctor. No digo que sea mala, falta un poquito de precisión. Doctor. Y, a ver, doctora. Que la obligación de entregar un bien servicio y el otro podría ser la prestación de servicio. Ya. Está bien lo que dicen mis amigos, pero tienen que tener cuidado en el énfasis en el que se pone en determinada figura. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo me voy a tiendas él y me compro un terno? Pregunto, ¿al comprar yo ese terno no me están entregando un bien? Eso es una obligación con prestación de dar o una obligación con prestación de hacer. Y si yo me mando a hacer un terno, pero también me lo entregan o no. O sea, en los dos hay entrega. O sea, no es que solo aquí hay entrega. En las de hacer, depende del tipo de hacer si es que se concretiza en una entrega o no. ¿Cierto? O sea, no es tanto que en las obligaciones acá hay entrega y acá solo hay servicio. Aguanta. Habrá algunas de hacer en las que haya solo servicio y habrá otras de hacer en las que haya un servicio, pero que se tenga que concretizar la obligación en la entrega de un producto final. ¿Me debo entender? ¿Sí? Ya. Esto, mis amigos, está en función siempre del tipo de utilidad que está comprometida. Es decir, en las obligaciones de dar siempre vamos a estar ante utilidades materiales. Y cuando hablo de utilidad estoy hablando de lo que Beltrán entiende por objeto, ¿correcto? O sea, el resultado que se le va a procurar al acreedor siempre va a ser una cosa, algo tangible, ¿de acuerdo? Utilidades materiales. En cambio, en las obligaciones con prestación de no hacer, voy a tener tanto utilidades materiales como utilidades inmateriales. ¿Cuáles van a ser las utilidades materiales en las obligaciones de no hacer? El resultado del servicio. ¿Y cuáles van a ser las utilidades inmateriales en las obligaciones con prestación de no hacer? El servicio en sí mismo. ¿De acuerdo? Entonces, el espectro de actuación es distinto en cuanto a los elementos de la relación obligatoria. En las obligaciones con prestación de dar, siempre utilidades materiales. En las obligaciones con prestación de hacer, puedo tener utilidades materiales como utilidades inmateriales. ¿De acuerdo? Primera diferencia. Segunda diferencia. Como ustedes mismos lo han dicho, aquí generalmente se refiere a una cosa y allá generalmente se refiere a un servicio. Si eso es así, los principios que se utilizan para determinar si un pago está bien hecho o no son distintos en la medida que tienen diferente intensidad. Me explico.
Cuando yo estoy en las obligaciones de dar, el principio fundamental para el pago, para el cumplimiento de la obligación, es el principio de identidad. Es decir, que lo que yo me comprometí a entregar sea lo que efectivamente entregue. ¿De acuerdo? Pero en las obligaciones con prestación de hacer, si bien es cierto, se tiene que cumplir el principio de identidad, no es lo vital, porque lo vital no es la utilidad material, no es la cosa, sino quién. ¿Qué cosa? El servicio. Entonces, al ser el punto de referencia aquí del servicio, los principios que orientan el pago son distintos. No me va a importar tanto la identidad, va a existir, pero no va a importar tanto, sino lo que va a ser determinante y fundamental en las obligaciones con prestación de hacer va a ser el tema del principio de integridad y del principio de indivisibilidad. ¿Cuál es el principio de integridad? El que se refiere a la exactitud en el modo de realizar el servicio. ¿Cuál es el principio de indivisibilidad? El que se refiere al plazo, al momento de realizar el servicio. ¿Correcto? Ejemplo clásico de una prestación con la obligación de no hacer, la operación de un médico. ¿De acuerdo? Como la operación del médico es en sí un servicio, lo que me va a importar aquí es básicamente el modo como realiza la operación, ¿correcto? Que sea de una manera diligente, principio de integridad, y la indivisibilidad, que si tenía que practicar la obligación dentro de los 10 días siguientes, la realice dentro de los 10 días siguientes. Ojo, también el principio de identidad. Si no, tenemos, por ejemplo, claro ejemplo de ausencia del principio de identidad en las obligaciones de no hacer, al señor que le apuntaron las dos piernas. Tenían que amputarle una y le amputaron las dos. Hay un exceso en cuanto al principio de identidad y al principio de integridad. ¿Sí o no? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, primera diferencia, utilidades materiales e inmateriales. Allá, solo materiales. Segunda diferencia, aquí, con especial relevancia, principios de integridad e indivisibilidad, que era modo y tiempo, ¿correcto? Acá, principio de identidad. Esto, mis amigos, lo tienen que conocer porque tiene sustento legal. El artículo en cuestión es el artículo 1148, ¿correcto? 1148 de nuestro Código Civil. Doctor, por favor, ¿podría leer el artículo 1148 del Código Civil? Como diría el doctor, ¿quién tiene ánimos leyendo? 1148. Obligación con prestación. Si es que mal no recuerdo, el primer artículo de obligaciones con prestación de ser 1148, ¿sí? A ver, léalo, doctor, por favor, si fuese tan amable. Máximo de restricción de la prestación. Bueno, cuidado, doctor. El doctor Beltrán ya le debe haber dicho que en el Código Civil, la lectura de la sumilla no es obligatoria, es más, es innecesaria, porque no es vinculante respecto al texto ni para la interpretación del texto. Siempre cuando se lee un artículo del Código Civil, de frente te vas a texto, nunca la sumilla. A diferencia, por ejemplo, del Código Procesal Civil, que ahí la sumilla sí es obligatoria y vinculante para la interpretación del norma. Aquí no. ¿De acuerdo? A ver, disculpen, doctor. Doctor, un momento, mis amigos. ¿Aló? Sí, está bien. Ahora, doctor, por favor, 1148. El obligado a la ejecución de un hecho. Escuchen. El obligado a la ejecución de un hecho debe cumplir la prestación en el plazo y modo pactado en su defecto, en los exigidos por la naturaleza de la obligación por las circunstancias del caso. ¿De acuerdo? De nuevo la primera parte con un poco más de detenimiento, doctor. Solo la primera parte. El obligado a la ejecución de un hecho debe cumplir la prestación en el plazo y modo Ahí pactado. está. El obligado a la ejecución de un hecho, comportamiento positivo, servicio, debe realizarlo en el plazo y modo pactado. Plazo, principio de indivisibilidad, modo, principio de integridad. Repito, no es que el principio de identidad no esté, está, pero no tiene tanta relevancia porque aquí es un espectro mayor, hay utilidades inmateriales, a diferencia de la solución de edad donde hay utilidades materiales. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Queda claro? Listo. Primera diferencia, tipo de utilidades. Segunda diferencia, tipo de principios aplicables al pago. Tercera diferencia, una diferencia sustancial
entre las obligaciones de compensación de dar y las obligaciones con prestación de dar y de hacer. En las obligaciones con prestación de dar, la utilidad que va a recibir el acreedor preexiste al momento en el cual se contrae la obligación. En cambio, en las obligaciones con prestación de hacer, es a partir del pacto de la obligación y de la conducta que despliega el deudor que se crea la utilidad. ¿Me dejo entender? O sea, cuando yo me voy a comprar un terno, ¿de acuerdo? El terno ya preexiste al momento en que yo contraigo la obligación. ¿Sí? Obligación con prestación de dar. En cambio aquí no. Aquí es a partir de que yo contraigo la obligación que recién se realiza la conducta del acreedor y termino con el terno que va a satisfacer el interés del acreedor. ¿De acuerdo? La preexistencia de la utilidad respecto al momento en que se contrae la obligación es un elemento determinante para saber cuándo estamos ante una obligación de dar y ante una obligación de hacer. ¿Sí? ¿El examen de Beltrán es oral al final? No. ¿No saben todavía? Si es oral, Beltrán generalmente pregunta fija si es el final oral. Diferencia entre la obligación con prestación de dar y la obligación con prestación de hacer. Y esta es la clásica. La utilidad preexiste en las obligaciones de dar, la utilidad recién se obtiene después de pactada la obligación en las obligaciones con prestación de hacer. Pregunta fija para el final si es oral. O caso. Podría ser. Porque también viene parte teórica en sus exámenes. ¿De acuerdo? Y si se dan cuenta de esta diferencia, resulta una adicional. Que en el caso de las obligaciones con prestación de dar, la utilidad, mejor dicho, la prestación, la conducta del deudor es meramente instrumental. Solo sirve para entregar algo que ya está hecho. En cambio, en las obligaciones con prestación de hacer, la conducta del deudor no es instrumental, es fundamental, porque a partir de ella se consigue el resultado que va a satisfacer el interés del acreedor. Aquí la prestación como comportamiento es instrumental. Aquí la prestación como comportamiento es fundamental. ¿De acuerdo? 4 diferencias. Repetimos. 1. Diferente tipo de utilidad. Material y inmaterial, aplicación inmaterial. 2. Tipos mejor dicho, principios aplicables al pago distintos. Integridad y indivisibilidad, lo mismo. Identidad. Repito. En los dos tipos de obligaciones están los 3 principios, nada más que el nivel de incidencia es distinto. Tercero, la utilidad. Aquí, la utilidad preexiste al momento de pactarse la obligación. Aquí, la utilidad recién se genera después de haberse pactado la obligación. Y cuarto, la conducta en las prestaciones de dar es instrumental, en cambio aquí es fundamental. ¿Está claro hasta ahí, mis amigos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Sobre la utilidad de la obligación de hacer. Ya. ¿Qué pasa en la utilidad de esa cosa? ¿Ha quedado muy claro? Ya. Por lo que voy a explicar a continuación va a quedar claro. ¿Ya? Hasta ahí. Estoy yendo muy rápido, muy despacio. ¿Se me está entendiendo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Estoy en lo mismo con el dolor grande? ¿Estoy repitiendo cosas o son cosas distintas? De acuerdo. A ver. Cuando analicemos aquí, en un tercer punto, los tipos de obligaciones de hacer, ahí va a quedar bien claro la diferencia entre utilidad material y inmaterial. ¿Ya? Yo para clasificar las obligaciones de no hacer, básicamente tengo dos criterios. Un primer criterio que atiende o está en función a la naturaleza de la utilidad. Y en ese escenario estamos ante una utilidad material o ante una utilidad inmaterial. ¿De acuerdo? Aquí vamos a profundizar el tema que pedía que se aclare la doctora. Y las obligaciones con prestación de hacer también pueden estar en función de la naturaleza misma de la obligación. ¿De acuerdo?
Y aquí vamos a encontrar dos. Las llamadas obligaciones que pueden ser realizadas por cualquier tercero, obligaciones que pueden ser realizadas por cualquier tercero, o las denominadas obligaciones intuito persona. ¿De acuerdo? Son los dos criterios de clasificación de las obligaciones de hacer. ¿Esto es lo mismo, verdad? No. Venga. Comencemos por el primero. ¿Sí? Primer tipo de obligaciones, según qué criterio, la naturaleza y la utilidad, que puede ser material o inmaterial. ¿De acuerdo? Para que quede claro. Las obligaciones con utilidad material son aquellas obligaciones que reciben un nombre que es muchísimo más gráfico. Son obligaciones con prestación de hacer, pero que devienen en un dar. Cuando hablo de utilidad material, me estoy refiriendo a una obligación con prestación de hacer, pero que para su cabal cumplimiento depende de un dar. ¿Me dejo entender? Va a haber una conducta del deudor, correcto, va a realizar un servicio, pero no solo basta que se realice el servicio, sino que al final el deudor realice una actividad de entrega y entregue precisamente la utilidad material al acreedor. El ejemplo que le ponía, me mando a hacer un terno. A mí no me interesa que el sastre simplemente realice el terno. ¿De qué me sirve que realice el terno si no me lo entrega? ¿De acuerdo? ¿Y qué cosa me va a entregar? La utilidad material, el terno. ¿De acuerdo? En cambio, en las utilidades inmateriales vamos a estar ante obligaciones de puro hacer. ¿De acuerdo? En este tipo de obligaciones solamente me va a interesar el comportamiento, el servicio, la conducta, porque no va a haber nada que entregar en términos materiales. ¿De acuerdo? Va a haber un resultado, sí, que va a satisfacer mi interés, pero no hay nada que entregar materialmente. Ejemplo, la operación del médico. Cuando el médico opera, ¿correcto? No es que el deudor, el médico en este caso, vaya a entregar algo físico, algo material. ¿Sí o no? ¿Qué cosa hace el médico? Realiza el servicio, realiza un puro hacer, y eso es lo que tiene que satisfacer el interés del acreedor. No hay algo material, tangible, cosificado que vaya a entregar. ¿De acuerdo? Obligaciones con prestación de hacer que dependen de un dar u obligaciones del puro hacer. ¿De acuerdo? Este tipo de obligaciones, ¿correcto? Este tipo de obligaciones, o por ejemplo, ¿no? Las obligaciones de puro hacer, el informe oral que da un abogado, ¿correcto? Una audiencia arbitral, por ejemplo, ahora que está de moda el arbitraje, una audiencia arbitral, y es el abogado de una de las partes que tiene que sustentar una determinada posición ante el tribunal arbitral, y se contrata, no sé, pues, al doctor Jorge Beltrán, porque saben que es el especialista en temas, digamos, de responsabilidad civil, ¿correcto? El doctor Beltrán no es que va a entregar algo, es que su solo servicio, su sola exposición, la manera convincente y persuasiva con la que puede decir determinados argumentos jurídicos, hace que la obligación tenga una utilidad inmaterial y sea de puro hacer. A diferencia, por ejemplo, de cuando se le pide un informe a un estudio de abogados, pero un informe escrito. Ahí sí, el estudio de abogados que tiene que elaborar el informe escrito tiene que entregar el informe. Hay un producto final que debe ser materializado, cosificado y entregado. No me importa, en este caso, mejor dicho, no es tan relevante que el estudio se haya matado investigando, haya matado al practicante, a buscar, ¿sabe Dios qué cosa? Si al final no lo entrega. ¿Correcto? Hay un hacer, sí, pero es necesario el dar. Contrato a Cislo para que realice una determinada pintura. Ya, Cislo pintó. Si no entregó, incumplió. Oye, pero lo hizo y las de hacer son servicio. Pero ojo, en este tipo de obligaciones también tiene que haber un dar. ¿De acuerdo? Doctor, una pregunta, ¿esas son las obligaciones también llamadas de resultado? Ya, justo eso iba a entrar. Déjame poner un par de ejemplos más.
En cuanto al tipo de utilidad, esta clasificación no encontramos un artículo específico en el libro de obligaciones que recoja tal distinción. Esta distinción está escondida en un artículo de una norma de contratos, el artículo 1755. ¿Correcto? Artículo 1755. Doctora, ¿agregó su código? ¿Su código? Sáquelo, doctora. Sáquelo. 1755 es una norma de contratos, todavía parte especial, o sea, dentro de 2 cursos se le van a explicar. No, porque de obligaciones sigue contrato. Parte general. Parte general y de ahí típicos, ¿no es cierto? En típicos los van a explicar. 1755, doctora, ¿la encontró o no la encontró? Sí, primer artículo, ¿qué dice? Por la prestación de servicios se conviene que estos o sus resultados sean proporcionados por el prestador al comité. Ya, hasta ahí no, vuelvo a leer la primera parte. Por la prestación de servicios se conviene que estos o sus resultados... Hasta ahí. Por la prestación de servicios se conviene que estos, los servicios, o sus resultados. Se conviene que estos, los servicios, puro hacer utilidad inmaterial, o sus resultados, dar, porque hay una utilidad material, sea realizada por las partes en el contrato. O sea, es una norma que está en contratos, pero que recoge la distinción. ¿De acuerdo? Estos, sus servicios o sus resultados. ¿De acuerdo? De ahí se deducen otros dos ejemplos. Dentro de las utilidades materiales, o mejor dicho, dentro de las utilidades materiales, tenemos al contrato de locación de servicios como un ejemplo de este, que se encuentra regulado en el artículo 1764. Y dentro de las utilidades materiales, tenemos al contrato de obra, ojo, contrato de obra, regulado en el artículo 1771. ¿De acuerdo? Es diferente el realizar un contrato de locación de servicios, donde es un puro hacer, a realizar un contrato de obra. ¿Correcto? Realizar el contrato de obra es, oye, construyeme el edificio. A mí no me preocupa que solo hagas lo posible para realizar el edificio. Tienes que entregarme el edificio en el plazo y en el modo acordado. Principio de integridad y civilidad. ¿Correcto? En cambio, en el de locación de servicios, contrato, no sé, la asesoría de un arquitecto simplemente para que realice la obra, hay simplemente un servicio. Ahora, esta primera clasificación, en la doctrina clásica, y esto viene de una herencia en principio, de una creación alemana pandectística, que después es imitada por los franceses a partir de la obra de De Moguet, se hablaba de la clásica distinción entre obligaciones de medios y obligaciones de resultados, siendo las obligaciones de medios en las cuales solo hay un puro hacer, y siendo las obligaciones de resultados en la cual hay finalmente una utilidad material que después de un hacer tiene que ser entregada. ¿Correcto? Pero repito, es una clasificación que, si bien teóricamente y dogmáticamente puede ser atendible, en la práctica es muy discutible, porque es difícil sostener que una obligación solo sea de medios. ¿Cuál es la obligación de medios? En la cual solo importa la conducta del deudor. Nada más. Pero si yo soy el acreedor, voy a contratar a la doctora para que realice un determinado servicio, a mí no me va a bastar que la doctora realice el servicio si es que ese servicio no me procura algo. ¿No es cierto? Lo que me va a procurar esa satisfacción de mi interés finalmente es un resultado. Pues no es cierto que haya obligaciones simplemente de medios. También porque esa obligación de medios tiene que procurar un resultado, si no, no lo hubiese contratado. ¿Me dejo entender? Como dice Beltrán, las primeras clases vieron cooperación humana, seguro. ¿Sí? Si la obligación es un vehículo de cooperación que se realiza a través de comportamientos, la cooperación se realiza porque yo tengo una necesidad y hay algo que satisfaga mi necesidad. ¿De acuerdo? Y ese algo que satisface mi necesidad es el resultado. Si yo digo obligaciones de medios a rajatabla, le estoy negando la posibilidad de resultados. No, pues. Al revés, en las obligaciones de resultados muchas veces se requieren medios para obtener el resultado. Entonces, no es que pueda hablar de obligaciones de medios y obligaciones de resultados, son dos cosas separadas. ¿Correcto? Porque tanto en las obligaciones de medios se obtienen resultados y en las obligaciones de resultados son necesarios medios. Por eso esa clasificación, si bien en cierto sector de la doctrina la comparte y puede ser sostenida,
contemporáneamente, de una perspectiva actual del derecho de las relaciones obligatorias, preferimos hablar de utilidades materiales e inmateriales. ¿De acuerdo? A ver, ¿preguntas hasta ahí, mis amigos? ¿Alguna pregunta, mis amigos? ¿Está claro hasta ahí? ¿Estoy siendo claro? ¿Sí? ¿Muy rápido, muy lento? Está bien. ¿Está bien, mis amigos? ¿Sí? ¿Qué más? Ah, ya, falta, ¿no? Ya vimos esto. Veamos esto. Obligaciones con prestaciones de no hacer cuya naturaleza depende de que el deudor, mejor dicho, de que un deudor o cualquier tercero pueda realizar el servicio, ¿de acuerdo? O las denominadas intuito persona. ¿Qué es? En principio, como regla básica en todas las obligaciones, una obligación puede ser cumplida por el deudor o por cualquier tercero. Esa es la regla básica. Si yo contrato con la doctora para algo, ese algo lo puede realizar la doctora o cualquier tercero. Regla general, ¿correcto? Que en la segunda parte del curso lo verán como pago por un tercero. ¿Sí? Eso se explica cuáles son las obligaciones de dar. Oye, si yo contrato para que me den un termo, no me importa al final quién me lo tenga que entregar. ¿De acuerdo? El deudor o uno de sus dependientes, me da lo mismo. ¿Cierto? En las obligaciones con prestación de hacer también existen ese tipo de obligaciones. Obligaciones que pueden ser realizadas por el deudor o por cualquier tercero. Ejemplo, clásico, así, poquito. Para que me laven un carro. Yo contrato con una determinada persona para que me lave el carro, pero de repente esa persona no puede ese día y le dice a su primo que lave el carro. Da lo mismo, porque es la naturaleza de la obligación se presta para que dicho comportamiento, dicho servicio sea realizado por el deudor o por cualquier tercero. ¿De acuerdo? En cambio, en las obligaciones intuito persona, lo vital, lo fundamental son las características concretas del deudor y es en atención a ellas que se pacta la obligación. Yo contrato con la doctora para que realice una pintura fotográfica del doctor porque yo sé que ella es la mejor dibujante que existe. Entonces, por sus cualidades personales la contrato a ella y resulta pues que no sé, la doctora se enferma ese día y le dice a su hermano que está pinta, oye, pinta acá. Y el doctor, y en vez de hacer un cuadro elegante, ¿no? El doctor agarra, lo pinta, lo dibuja. Ya está, igualito el doctor. ¿No es cierto? Disculpe, pero bueno. Como se darán cuenta, mis amigos, en las obligaciones intuito persona no lo puede realizar un tercero. Yo contraté al deudor por sus cualidades personales específicas. Y si la prestación es realizada por un tercero, el deudor está incumpliendo. ¿Le podrán reclamar una indemnización de daños? Depende de qué tan bien lo haga el tercero. Porque de repente el tercero, el arquitecto se inspiró y hizo un dibujo perfecto, no le generó daños a la señora. ¿Correcto? Pero frente a ella siempre responderá. ¿Me dejo entender? Una clase de qué tipo de obligación? ¿Por un tercero? ¿Que la puede realizar cualquier tercero o una obligación intuito persona? Intuito persona. En principio es intuito persona. No sé qué hago yo acá si es intuito persona. ¿Sí o no? ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? Cualquier tercero, obligación es intuito persona. ¿Por qué es importante distinguir cuando una obligación es intuito persona? Porque las obligaciones que son intuito persona no son transmisibles a los herederos. Artículo 660 del Código Civil, que es una norma de sucesiones, más artículo 1218, que es una norma de obligaciones. ¿Listo? Doctora, 660. Doctora, 1218. Doctora, ¿usted no se puede? ¿Son alumnos? ¿Sí? ¿De acuerdo? 660.
A ver, léalo, doctora, por favor. 1660, es una norma de sucesiones. Léalo, doctora, por favor. Desde el momento de la muerte de una persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen de herencia se transmiten a sus sucesores. ¿Nada más? Se transmiten. La regla general es esa. Todo se transmite a los sucesores. Ahora sí, 1218. La obligación se transmite a los herederos, salvo cuando es inherente a la persona, lo prohíbe la ley o se parte de contrario. Ahí está. La regla general es 660. Todo se transfiere a los herederos, excepción 218. ¿Cuáles? Las obligaciones individuales que atienden a las calidades personales y específicas del deudor. ¿De acuerdo? Todo el resto de obligaciones se. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Las deudas, por ejemplo, al momento del fallecimiento de la persona que quedó obligada, ¿es transmisible? Así es. Tanto los bienes como las deudas, el activo y el pasivo de la persona que fallece, el causante, ¿correcto? Son heredables a la persona. Claro, ya cuando lleguen sucesiones les van a explicar que hay un determinado límite. Es cierto, somos las deudas, pero hasta el límite de los bienes que tiene, la persona que se murió. Claro, para no perjudicar a los herederos que vayan. De repente el señor tenía 5 soles y tenía una deuda de 1000. Y yo voy a tener que pagar los 995. No, asumes hasta los 5 y ahí quedan chances. Pero eso ya se lo explica en la institución. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? Ya. ¿Hasta qué era la clase? 10 y media. Ya tuvieron break, así que no. Hay que seguir. Desde que se fue el doctor Beltrán hasta que vine yo, ahí está sobre él. Ya, a ver, haremos no hacer. Porque hay una parte del cumplimiento de las obligaciones de hacer, pero si hago eso, creo que no me va a alcanzar el tiempo para hacer no hacer. Doctor, una pregunta. Dígame, doctor. Justo con el incumplimiento de no hacer, ¿no? El 1150 dice. ¿De no hacer o de hacer? De hacer. El incumplimiento de la obligación de hacer por culpa del deudor faculta al acreedor a optar por cualquiera de las siguientes medidas. 1. Exigir la ejecución forzada del hecho prometido. O sea, se va a la vía ejecutiva, es un proceso de conocimiento, eso de la ejecución forzada, ¿no? Yo siempre, porque ya llevé el procesal civil 3, dice ejecución forzada, proceso ejecutivo de ejecución, ¿no? Acá se va el proceso de ejecución. Sí. Se le da un mandato. Si no cumple. Hagamos ya ejecución. Está bien, se pregunta, doctor, hagamos. Si ustedes revisan las normas de obligaciones con prestación de hacer, ¿de acuerdo? Son poquitas normas, ¿verdad? Son 4 o 5 normas. ¿Sí? Vamos a analizar una que después nos va a servir para que después ustedes en sus casas, leyendo las normas, entiendan todas las demás. ¿De acuerdo? Prestación de edad tiene varios artículos. Comienza acá en el 1132 y acaba en el 1140 y tantos. O sea, tiene casi 10 artículos. Pero hacer tiene poquitos, tiene 5 o 6, ¿verdad, doctor? Hacer. No tiene más. Tiene poquitos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10. 7, 8. Son poquitos. Vamos a analizar un artículo que nos va a permitir entender lo demás. ¿De acuerdo? Artículo, de repente yo lo he visto. No. 12, 19. Listo. 12, 19. Este es un cuarto punto. ¿Cómo se llama? Cumplimiento, mejor dicho, ejecución y inejecución. En las obligaciones con prestación de hacer. Nuestra BD va a ser el 12, 19. Y lo que les voy a explicar aquí les sirve para dar y les sirve para no hacer. O sea, entendiendo esta regla general, ya leen las normas, les va a quedar claro. ¿De acuerdo? 12 y 19. Obligación con prestación. 12 y 19. Es la segunda norma de la parte general de efectos de las obligaciones. ¿De acuerdo? ¿Sí? El titulito dice efectos de las obligaciones. La primera norma es el 12 y 18, que ya la vimos. Y la segunda norma es el 12 y 19. ¿De acuerdo? Que tiene 4 incisos. Como diría Melcochita, ese artículo y esos incisos todavía no lo leen. ¿De acuerdo? Entiéndanme lo que voy a hacer acá. Cuando Beltrán se hablaba de la cooperación humana, ¿de acuerdo? Y la identificaba como presupuesto básico para hablar de relaciones jurídicas obligatorias,
está partiendo de una situación ideal al momento de pactar los contratos y que esto produzca obligaciones. Es decir, está presuponiendo que el deudor va a cumplir, que el deudor va a cooperar y va a cumplir, pero eso muchas veces no sucede. Entonces, ante la inactuación espontánea del comportamiento del deudor, de la cooperación del deudor, el derecho brinda mecanismos al acreedor para que éste pueda cobrar lo que debía haber sido pagado instantáneamente por el deudor. ¿De acuerdo? Esto que se conoce como crisis de la cooperación, que es un concepto del que hablaba Andreoli en sus enseñanzas en Italia, se produce tanto a nivel sustantivo como a nivel procesal. A nivel sustantivo es lo que vamos a hacer, porque a nivel procesal tenemos el proceso civil como gran herramienta de recomposición y resolución de conflictos. ¿Correcto? A nivel sustancial podemos hablar de dos tipos de mecanismos de los cuales se va a valer el acreedor cuando el deudor no quiere cooperar. El gran mecanismo es la ejecución. Por esa ejecución puede ser de dos maneras. Una ejecución directa, y si hay la ejecución directa, ¿cuál es la otra? Ya están listos para el examen de gravedad. Ejecución indirecta. ¿De acuerdo? La ejecución directa se realiza a través, mejor dicho, puede canalizarse a través de dos mecanismos. La ejecución directa a través del deudor o la ejecución directa a través del tercero. La ejecución directa a través del deudor se conoce con el nombre de ejecución forzada. Y la ejecución directa a través de un tercero se conoce como ejecución por un tercero. ¿De acuerdo? Es decir, ejecución directa por el deudor o ejecución forzada. Entonces, por ejemplo, en las obligaciones de edad, el doctor me tendría que entregar el automóvil. ¿No me lo quieres entregar? Ejecución forzada para que me entregue el automóvil. ¿Quién? El mismo deudor. ¿De acuerdo? Ejecución forzada. La realiza el mismo deudor. En cambio, la ejecución por un tercero es, oye, ¿no me quieres entregar el auto? Está bien, que me lo entregue tu subsidiario. Un tercero. Igual yo voy a recibir la utilidad comprometida. ¿De acuerdo? Nada más que no me la va a entregar el deudor, sino me la entrega un tercero. Ojo, el bien tiene que ser de las mismas características. Y si estamos en las obligaciones de hacer, el servicio tiene que ser de las mismas características. ¿De acuerdo? Y si son lo suficientemente perspicaces como sé que lo son, se darán cuenta que solo podrá haber ejecución por un tercero en este tipo de obligaciones. Porque en las obligaciones de título personal no admite ejecución por un tercero. ¿De acuerdo? En cambio, la ejecución indirecta es cuando no me va a entregar el carro, o porque a mí no me interesa, o porque el carro se destruyó y era el único posible existente. ¿De acuerdo? Pero el deudor me tiene que entregar algo. Me va a entregar una utilidad en reemplazo, lo que ustedes conocen con el nombre de indemnización. La ejecución indirecta recibe el nombre de indemnización. Pero esta indemnización, mis amigos, podrá ser de dos tipos. Podrá ser o una indemnización compensatoria o una indemnización moratoria. Y esto siempre va a estar en función de lo que quiere el acreedor y de la posibilidad de la prestación. Ustedes han estudiado con el doctor Beltrán que dentro de los elementos de la relación jurídica obligatoria, uno de esos elementos es el interés subjetivo del acreedor. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Sí? Se han estudiado la parte general. ¿Correcto? Y también han estudiado que la prestación es uno de los elementos de la obligación. ¿No es verdad? Y que dentro de la obligación la prestación tiene determinados requisitos. Y uno de esos requisitos es la posibilidad. El saber si me voy por una indemnización compensatoria o una moratoria va a estar en función tanto del interés como de la posibilidad de la prestación. ¿De acuerdo? E inclusive yo puedo jugar y voy mezclando, ¿no? Pido una ejecución forzada con una compensatoria, una ejecución por tercero con una compensatoria, por ahí también podría ir una moratoria, depende del supuesto. ¿De acuerdo? ¿Alguien sabe la diferencia entre compensatoria
Doctor, yo pensé que esto de la compensatoria y moratoria se veía en el tema esto de los intereses. Pero se ven los intereses cuando la deuda es de dinero. Pero si la deuda no es de dinero, se ven esos términos. ¿De acuerdo? Cuando la deuda es dineraria, se habla de intereses compensatorios e intereses moratorios. Pero si la deuda no es de dinero, indemnización compensatoria y indemnización moratoria. ¿De acuerdo? Pero, repito, ¿alguien sabe la diferencia? ¿Nunca te he escuchado? ¿Chino? Compensatoria es cuando la utilidad ya no es posible de ser entregada. Entonces, me entrega la indemnización para compensarme que no te lo voy a poder entregar. Es como una utilidad que va a sustituir a la que originalmente me van a dar, me tenían que dar. Entonces, si quieren, para que les quede un poco más claro, la compensatoria es una utilidad sustituta, porque va a sustituir a la originalmente comprometida y que no va a poder ser entregada. Claro, no va a poder ser entregada porque al deudor ya no le interesa que la entregue o porque de repente el bien se destruyó. ¿De acuerdo? Esa es la compensatoria. Me compensan porque ya no me la van a entregar. Y no me van a entregar porque no es posible que me la entreguen. Como no es posible que me la entreguen, el dinero que voy a recibir va a ser en sustitución de la que me tenían que dar. ¿Me dejo entender? En cambio, la utilidad de mi indemnización moratoria es la siguiente. La doctora se comprometió a entregarme el automóvil el día 10 y no me lo entrega el 10, me lo entrega a fin de mes, el 30. ¿Nota la diferencia? En este caso que estoy poniendo, ¿el automóvil va a ser entregado o no? Sí. En el caso anterior, no. Entonces, esa indemnización moratoria, el acreedor la va a recibir no como un sustituto del automóvil, porque el automóvil lo va a recibir, sino como un complemento. ¿Por qué? Por la demora en la entrega del bien pactado. Entonces, la compensatoria, si podríamos decir que era una utilidad sustituta, la moratoria va a ser una utilidad complementaria. Porque el bien se va a entregar, sí, pero por la demora en la entrega, yo he sufrido daños. Esos daños se resarcen a través de la indemnización moratoria. ¿De acuerdo ahí? ¿Sí? ¿Está claro? Lo repito. Ejecución directa puede ser por el deudor o por un tercero. Si es por el deudor, ejecución forzada. Si es por el tercero, ejecución por un tercero. Obviamente, y esto es importante recalcar, si estamos ante la ejecución por un tercero, ¿quién corre con el costo del pago del tercero? ¿Quién? Ojo, mira, tú no me cumpliste, ya no me cumpliste, desgraciado, no me cumpliste. Yo voy a pedirle al doctor que me cumpla, pero el doctor no lo va a hacer gratis, ¿correcto? ¿Quién le va a pagar al doctor por la actividad que va a realizar? El deudor. O sea, lo realiza el tercero, pero por cuenta del deudor. Ya después yo me arreglaré a él en un tema de compensación o de un tema resarcitorio, ¿correcto? Le añadiré el quantum indemnizatorio y subiré en cantidad. ¿De acuerdo? Doctor, ¿y esto de que lo realice yo, eso se hace a través del proceso judicial? Así es. Se le pide al juez que nombre el tercero, de repente a propuestas, o de repente el mismo juez lo nombra, dependiendo de la actividad en concreto, ¿no? Y en la liquidación de costos y costos procesales, eso va para el deudor. ¿De acuerdo, doctores? ¿Está claro hasta ahí? A ver, si me han entendido, la ejecución directa a cargo del deudor, ¿de acuerdo? La puedo pedir con una compensatoria o con una moratoria. O con los dos. La ejecución por el deudor, o forzada por el deudor, ¿la puedo pedir con una compensatoria o con una moratoria? ¿Por los dos? No, compensatoria. ¿Qué hemos dicho? ¿Cuándo es ejecución directa a cargo del deudor? El deudor no me entregó el carro, no me entregaste el carro, te fuiste, te demando. Por ejecución forzada, entrégame el carro. El deudor me va a entregar el carro, ¿cierto? Si me va a entregar el carro, ¿compensatorio o moratorio? Moratorio, ¿correcto? De repente, como pretensión accesoria, puedo demandar una compensatoria. Le digo, vamos a procesarlo, ¿cierto? Puedo decir, oye, prestación principal, que me entregue el carro y que me indemnice la demora. En este caso creo que sería subordinada. No, ustedes corrigen. Ese tema no lo recuerdo ahorita. Y
Y si es que no se realiza eso, por favor, conceden una incompensatoria. ¿Qué tipo de acumulación es esa? ¿Alternativa? No, la alternativa es una o la otra y la coge el demandado. Subordinada. Subordinada, ¿no es cierto? Oye, concédeme esto, y por si acaso, si es que no me lo concede, es legal. Pero la ejecución forzada, en todo caso, siempre va a ir acumulada con una moratoria. ¿Correcto? Como accesorios. Y como subordinada, iría la compensatoria, por si es que no me entrega el cargo. ¿De acuerdo? Ejecución por un tercero, ¿con quién va? Con una moratoria. Tiene un lápiz, doctora, que me presta. Un lápiz, un ratitito nomás. ¿Y la ejecución por un tercero, con quién va? Con la moratoria. ¿Y la ejecución por un tercero, gracias, doctora? ¿Con quién va? ¿Con una moratoria o con una compensatoria? Moratoria. ¿Ah? Lo mismo, ¿no? Como accesoria va con una moratoria, porque la utilidad va a ser entregada, nada más que fuera de tiempo. Y por si acaso, le acumulo la compensatoria. Tengo dos alternativas. Estas dos van siempre con la moratoria, ¿correcto? Pero la compensatoria siempre va solita. No puedo pedir esto con una compensatoria, porque la naturaleza de los regímenes es distinta. ¿Me dejo intentar otra? ¿Está claro? Sí. La naturaleza de los regímenes es distinta. Porque esto presupone que la utilidad me van a entregar. Si la utilidad va a ser entregada, solo se les tiene que indemnizar la demora. Esta sirve cuando no me entrega la utilidad. ¿De acuerdo? Si esta sirve cuando no me entrega la utilidad, esto con esto no vamos. ¿De acuerdo? ¿Y puedo pedir las dos juntas? Tampoco, porque el deudor recibiría dos utilidades, se estarían enriqueciendo indebidamente. Entonces, puede ser esto con moratoria o puede ser compensatoria solita. O si ya eres bravo procesal, acumulas todo. Es un destroyer así. ¿Quedó claro esto? Ahora sí, veamos el 1219. Doctor, 1219. Artículo 1219. Es efecto de la obligación autorizada al acreedor para lo siguiente. 1. Emplear las medidas legales a fin de que el deudor le procure aquello a que está obligado. Punto. Que el deudor le procure aquello a lo que está obligado. Que sea el deudor el que ejecute. Ah, esto es el 219, inciso 1. Sí. 2. Procurarse la prestación o hacérsela procurar por otro a costa del deudor. Ah, hacérsela procurar por otro. Ejecución por tercero. ¿Pero a costa de quién? Del deudor. Ah, ya. Esto es 219, inciso 2. Siga. 3. Obtener del deudor la indemnización correspondiente. Indirecta. Esto es 219, inciso 3. Repito, se puede acumular 1 con 3, se puede acumular 2 con 3, ¿de acuerdo? La naturaleza de indemnización variará en función a si la utilidad no va a ser entregada o va a ser entregada pero tarde, ¿correcto? Pero nunca podría acumular 1 con 2. ¿De acuerdo? El 4 no lo lea porque ya lo estuvieron en acto jurídico, ¿de acuerdo? El inciso 4 es la acción subrogatoria u oblicua, que es si el deudor tiene deuda con el tercero y el acreedor puede ir de frente con el tercero. Eso no entra aquí, ¿correcto? Pero el 1219, inciso 4, es específicamente la acción subrogatoria u oblicua, que la gente debe estudiar en acto jurídico. Si no lo estudiarán, vendrán en la segunda parte del curso. ¿De acuerdo? ¿Alguien llevó acto jurídico con el verano? Generalmente eso lo vemos cuando trabajamos el tema de acto jurídico. ¿Está claro así? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quedó claro? Ya. Si me entendieron eso, la parte de la obligación de compensación de daños en cuanto a su ejecución, facilísimo. Lea por favor, doctor. No me acuerdo. Permítame, doctor, un momento, por favor. Disculpen la más tarde. El 1150.
El incumplimiento de la obligación de hacer por culpa del deudor faculta al acreedor a optar por cualquiera de las siguientes medidas. 1. Exigir la ejecución forzada del hecho prometido, a no ser que sea necesario para ello emplear la violencia contra la persona del deudor. 2. Exigir que la prestación sea ejecutada por persona distinta al deudor y por cuenta de éste. 3. Dejar sin efecto la obligación. Nada más. Nada más. ¿Se dan cuenta del inciso 1 y 2? Es esto. Inciso 1, que la realice el deudor, a menos que sea necesario emplear la violencia física contra él. Claro, el gran límite de la ejecución forzada y las obligaciones con prestación de hacer es ese. ¿Cuál? Violencia. De emplear violencia física contra la persona del deudor. ¿De acuerdo? Si es que para que cumpla tengo que emplear violencia física, no sirve eso. Y como no sirve la ejecución forzada, regla general, si no me van a entregar la utilidad comprometida por el deudor, ¿qué cabe? Exigir la prestación. Indemnización. ¿De qué tipo? Compensatoria. Porque no me la va a poder entregar, porque no puedo obligarlo a palos al pintor a que pinte, no puedo obligarlo a palos al médico que opere. ¿De acuerdo? El inciso 2 es la prestación a cargo del contrato. Y el inciso 3 del 1150 está referido básicamente a que el acreedor tiene la posibilidad de decirle, oye, te resuelve el contrato, se extingue la obligación, ¿correcto? Y en ese escenario, como no me vas a entregar la utilidad comprometida, indemnización compensatoria. ¿De acuerdo? En los casos en los cuales sí es posible que el deudor la realice sin emplear violencia física contra él, o si es posible la ejecución por un tercero, ¿qué tipo de indemnización cabe? Moratoria. ¿Correcto? Esto es básico que lo entiendan porque esto es para su vida. O sea, si se cumple es con moratoria, si no se incumple es con compensatoria. Porque corren el riesgo de que se acumulen mal, por ejemplo, procesalmente. Ustedes saben, si es que mal no recuerdo, es una excepción procesal indebida acumulación de prestación. ¿No me equivoco? ¿Excepción o no? Improcedencia. Improcedencia. Una indebida acumulación de prestación. Por acumular mal. Ustedes quieran arbitrar, no saben. ¿Está bien, doctores? ¿Está claro así? Sí. Con eso ya tienen todas las demás de prestación de nosotros. Ojo. Habría que hacer una diligencia en las obligaciones con prestación de no ser a mí. Oye, ¿y en la circuito persona funciona igual? No. O sea, porque en las obligaciones que pueden ser realizadas por un tercero tengo esto. ¿No es cierto? Y en las obligaciones circuito persona ¿pueden ser realizadas por un tercero? No. ¿El mismo deudor la va a hacer? No, pues por eso es que estoy buscando recurrir a un tercero. ¿Qué me queda? Resolver la obligación. Exige la obligación más. ¿De qué tipo? Compensatorio. Porque no me van a entregar la utilidad. Oye, y simplemente queda ahí. Oye, este deudor zarapastroso que no quiere cumplir, no le puedo pedir un monto adicional de dinero porque por su culpa no quiero cumplir. Eso es un tema de inejecución de obligaciones. Eso es un tema de inejecución de obligaciones. Ustedes saben que el deudor en obligaciones incumple por dolo, culpa, inexcusable y culpable. Va a depender, y el monto de la indemnización está en función a si estamos en cualquiera de esos presupuestos. Si el deudor incumple por dolo o por culpa inexcusable, el monto es mayor a que se incumple por culpa leve, por el tipo de daños que son resarcidos. El espectro resarcitorio de estos dos es mucho más amplio que el de la culpa leve. Esa es la finalidad esa es la forma como tiene el derecho de reaccionar frente a situaciones de injusticia. Oye, si el deudor, maldito desgraciado, ya no me quiere cumplir por dolo o por culpa inexcusable, te va a pagar más, no te preocupes. Pero si es que no te cumplió por algo que escapó de sus posibilidades, igual te va a pagar, pero te va a pagar un monto menor. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esto, si no me equivoco, está en el artículo 1321. Creo. Con cargo equivocado. Doctora, disculpe la majadería nuevamente.
queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta las obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve. ¿Quieren saber qué es dolo, qué es culpa inexcusable y qué es culpa leve? Lean el 1319, el 1320 y el 1318. En esa parte el código es bien pedagógico porque te define qué es dolo, te define qué es culpa inexcusable, te define qué es culpa leve. ¿Correcto? Pero igual lo van a ver en la segunda parte del curso. ¿Quedó claro hasta acá? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Sí? Ya. 15 minutos. No sé, hacemos 15 minutos. 15 minutos. ¿Hay mota? ¿Con qué se borra? El papel higiénico. Por favor, soplando. Vale, pase a soplar, por favor. ¿Alguien tiene un papel higiénico que me preste, por favor? No se preocupe, lo voy a devolver. Yo lo borro. A ver. Bueno, listo, doctor. Muchísimas gracias. Igual. Se va, doctor. ¿Cansados, doctores? No. Sí. ¿Desde qué hora están acá? Ah, la doctora, claro que no, me salió idiota. 10:30. ¿La clase de qué hora era? De 8 a 10:30. Sí. Generalmente acá 10:30. Tienen break. Terminemos. No hacer. ¿De acuerdo? En las obligaciones con prestación de no hacer, ya lo han visto, correcto, ya lo han visto, en 5 minutos, como se dijo el doctor. Y doctora, ¿qué es una obligación con prestación de no hacer? Doctora, si eso se puede normal, no se puede, estamos aquí para aprender. Pero lo he visto así como ahora. Doctor. Ah, ya, doctor, disculpe. A terminarse algo, está obligado a terminarse algo a la prestación es a terminarse justamente a cierta conducta. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene algo más que agregar? ¿Qué más viene a comentar? Y que las obligaciones pueden ser instantáneas y personales. Continuo. ¿Algo más vieron? A ver, les digo seguro que en las obligaciones instantáneas no hay mora, pero en las obligaciones continuas sí hay mora. Obligación con prestación de no hacer, se ejecuta un hecho negativo, es decir, una acción, eso ya lo voy a completar. Y ojo, manteniendo el mismo lenguaje que hemos estado utilizando, en las obligaciones con prestación de no hacer, solo va a haber utilidades inmateriales. Nunca utilidades materiales. Es decir, el deudor nunca va a tener que cosificar y materializar algo para entregárselo al acreedor en una obligación de no hacer. ¿Correcto? Solo hay utilidad inmaterial. No hay utilidad material. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Está bien, doctora? No todo preocupado. Si no, ya, como quieras, se repite. En las obligaciones con prestación de no hacer, se ejecuta un hecho negativo, es decir, una función. El deudor no va a hacer algo, por eso con prestación de no hacer. Y en ese escenario, el deudor no va a tener que entregarle algo al acreedor, como las obligaciones de dar o las obligaciones de hacer que vienen en un dar. No va a tener que entregarle algo. Y en la medida que no va a tener que entregarle algo material, siempre vamos a estar ante utilidades inmateriales, abstracciones, abstenciones. ¿De acuerdo? Si es que yo me obligo a no... El doctor tiene su negocio, la doctora tiene su negocio y de repente es el mismo giro. Y realizan un acuerdo de no competencia. Con Guindecopy podría poner algunos límites a ese tipo de acuerdo, pero dicen, yo voy a trabajar en San Isidro y tú vas a trabajar en La Molina. Y no vamos a trabajar, no nos vamos a cruzar. Tú no vas a poder trabajar en San Isidro y usted no va a poder trabajar en La Molina. Obligación con prestación de no hacer. No va a tener que competir con ella, no va a tener que competir con él. Pregunto, ¿hay algo que se tienen que entregar mutuamente? ¿Algo que tengan que desplazar? ¿No?
Simplemente su sola abstención de no competencia con ella y su sola abstención de no competencia con él satisfacen los intereses. Esa abstención es la utilidad inmaterial. Es algo abstracto. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la gracia? De que el Señor no tiene que competir con ella. ¿Y cuál es la gracia? Que la doctora no tiene que competir con el Señor. ¿Correcto? ¿Sí? Doctora, aunque usted no lo crea, en los procesos de suministro existen muchos de estos cortos de regulaciones de placer. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Está bien? Sí, ya. Ahora, como les ha dicho el doctor Beltrán, las obligaciones de no hacer pueden ser de dos tipos: obligaciones instantáneas u obligaciones continuas. Y se afirma, ojo, esto sí merece un poco de explicación ya. Según el Código Civil peruano, y si ustedes leen los comentarios que al respecto ha realizado el doctor Felipe Sterling en el Código, cuando le dicen de exposición de motivos, si mal no recuerdo, y en general su tratado de las obligaciones, que son 10 tomos, ahora se sacado un tomo reducido, donde está el resumen de todo el libro de obligaciones, y las labores del doctor Carlos Cárdenas Quirós, que es quien participó directamente dentro de la Comisión Reformadora del Código Civil, ellos afirman así, de manera categórica, no hay obligaciones no hay mora en las obligaciones con prestación de no ser. No hay mora. Entonces es la interpretación tradicional que se tiene. Y es tan tradicional no significa que esté por las puras, que tiene un reconocimiento aparentemente normativo. O sea, los que dicen simplemente no hay obligaciones no hay mora en las obligaciones de compensación de no hacer, tienen su fundamento en dos normas. ¿De acuerdo? Y además, entonces frente a ello, tendríamos que releer las normas del Código Civil para poder sustentar que sí hay mora en las obligaciones de no hacer. ¿De acuerdo? Las normas en las que se basan los que afirman que no hay mora, no sé si se les ha dicho el doctor Beltrán, es en concreto el artículo 1160. Y creo que el 1154. A ver, el 1160. Doctora, por favor, lea el 1160. Su código, doctora. Tráiganos su código. Así como Venda decía que el derecho de acción es el arma con el cual tiene que estar preparado el derecho material, igual. Su código tiene que ser el arma que tiene que tener la clase de obligación. A ver. 1160, ¿qué dice? Son aplicables a las obligaciones de no hacer las disposiciones de los artículos 1154, primer párrafo, 1155. Ya, así no. Son aplicables, ojo, entiendan el sentido, son aplicables a las obligaciones de hacer, de no hacer, la norma del 1154, primer párrafo. Ojo, el 1160 me dice, oye, a las de no hacer, aplícales las normas del 1154, primer párrafo, que son normas de hacer, ¿no es cierto? Por favor, lea, doctor, el 1154, primer párrafo. El 1160 es una norma de remisión, ¿correcto? Me está diciendo, oye, a la de no hacer, aplícale el 1154, ¿qué cosa? Primer párrafo. Lea el 1154, primer párrafo. Si la prestación resulta imposible por culpa del deudor, su obligación queda resuelta, pero el acreedor deja de estar obligado a su contraprestación, si la hubiere, sin perjuicio de su derecho a exigirle el pago de la indemnización que corresponda. Punto. Si se dan cuenta, eso es aplicación de la teoría del riesgo en las obligaciones de hacer. Es la misma lógica, como eso yo lo vieron, teoría del riesgo en las obligaciones con prestación de edad, no tenemos por qué repetir. Pero lea el segundo párrafo de ese 1154, doctor. La misma regla se aplica si la imposibilidad de la prestación sobreviene después de la constitución en mora del deudor. O sea, el 1154, segundo párrafo, habla de la constitución en mora del acreedor, del deudor, ¿no? ¿Qué dicen los que sostienen que no hay mora en las obligaciones de no hacer? Mira, no hay mora en las obligaciones de no hacer. No solo porque
remite el 1154 primer párrafo y excluye el segundo párrafo. Si excluye el segundo párrafo, dicen los que sostienen que no hay mora en las obligaciones de no hacer, y el segundo párrafo precisamente te habla de mora en las obligaciones de no hacer, el legislador se ha encargado de excluir las normas de mora en la aplicación de las obligaciones de no hacer. Con lo cual, teóricamente y legislativamente, entre comillas, aparentemente, no habría mora en las obligaciones de no hacer. ¿Me dejo entender? O sea, estas dos normas son las que sirven de sustento legislativo y para afirmar que no hay mora en las obligaciones de no hacer. Eso lo tienen que tener claro porque es después o sea, la mora en las obligaciones de no hacer tiene dos pasos, a nivel teórico y a nivel legislativo. Después de haber resuelto el tema teórico, que es lo que les ha dicho el doctor Beltrán, debemos resolver el tema legislativo. O sea, ¿cómo es que nos tiramos abajo esto? ¿No es cierto? Porque si nosotros afirmamos que no hay mora, que sí hay mora en las obligaciones de hacer en determinados supuestos, en las obligaciones de no hacer de carácter, pero no, continuar. No. Si nosotros afirmamos que hay mora en las obligaciones de no hacer de carácter continuadas, tenemos que tumbarnos esto. ¿De acuerdo? Teóricamente, la teoría clásica, la doctrina clásica francesa básicamente, solo identificaba un tipo de obligaciones de no hacer, las obligaciones de no hacer de carácter instantáneo. Entonces, para ellos era fácil concluir que no había mora en las obligaciones de no hacer. Porque si la obligación de no hacer era de carácter instantáneo, ¿correcto? La sola realización de la conducta que no se tenía que realizar importaba no mora, sino incumplimiento absoluto. Si es que el doctor había pactado con la doctora que la doctora no tenía que realizar una determinada actividad, el ejemplo clásico que se ponía si revisan los tratados franceses, es decir, obligación de no talar un árbol, ¿correcto? Doctora, ¿no me parece? Patricia se obliga a no talar un árbol y se obliga frente al doctor, porque el árbol es del doctor, ¿de acuerdo? Si la doctora comienza a realizar lo que no tenía que realizar, es decir, tala el árbol cuando no tenía que talarlo, ahí no hay mora. ¿Por qué? Porque si ya taló el árbol, ¿qué pasó? Se incumplió la obligación. No puedo hablar de un retraso en el cumplimiento, porque nunca va a haber cumplimiento, porque la doctora nunca más va a poder abstenerse de talar el árbol porque ya lo taló, como puedo talar. Pero, ¿está claro? Entonces, bajo esta perspectiva clásica, francesa, ochocientista, al afirmar que las obligaciones de no hacer son instantáneas, ante el incumplimiento de no hacer implica un hacer, implica un hacer, estamos ante una inejecución completa o absoluta. ¿De acuerdo? Teóricamente, esto se demuestra que no es así, porque las obligaciones de no hacer, como les he dicho Beltrán, no solo son instantáneas, ciertamente hay instantáneas, pero también hay obligaciones de no hacer de carácter continuado. Entonces, la doctrina contemporánea reafirma que en las obligaciones de no hacer de carácter instantáneo no hay mora. ¿Correcto? No hay mora, sino un incumplimiento absoluto. Pero en el de carácter continuado sí va a haber mora. ¿Correcto? En el de carácter continuado sí va a haber mora. ¿Correcto? Sí va a haber mora. La pregunta ahora es ¿cómo solucionamos el tema legislativo? Porque legislativamente no habría mora. ¿De acuerdo? El tema teórico, como les dije, se soluciona así: negando la exclusividad de las obligaciones instantáneas de no hacer y añadiendo a las continuadas. Algo que no había visto la doctrina clásica francesa. Así como el ejemplo de no talar un árbol es una obligación instantánea, si el doctor le dice a la doctora, usted no va a competir conmigo en San Isidro por un plazo de 6 meses, ¿correcto? Ahí sí es una prestación de no hacer continuada. Tan es así que, por ejemplo, si estos son los 6 meses, ¿qué pasa si el
primer mes la doctora, es cierto, no compite, pero el segundo mes la doctora entra y compite. ¿Correcto? Entra y compite. Pregunto, ¿el doctor puede ser interesado en que la doctora deje de competir y continúe no compitiendo? ¿Cierto? Entonces, sí puede haber mora. ¿No es cierto? No es que haya un cumplimiento absoluto de la obligación de no hacer, porque la obligación de no hacer, la doctora, allá está bien, discúlpame, este tercer mes no compito, cuarto mes no compito, quinto mes no compito, sexto mes no compito. Puede continuar no haciendo, cosa que en las obligaciones de no hacer instantáneas no se percibe. En las obligaciones de no hacer instantáneas, si la doctora comenzó a hacer, se extinguió la obligación por incumplimiento. Pero en las obligaciones de carácter continuado, la doctora puede comenzar a hacer lo que no debía hacer. ¿De acuerdo? Puede comenzar a competir cuando no tenía que competir. ¿Eso implica que no va a haber mora? No, pues. Puede haber mora. ¿Por qué puede haber mora? Porque no es posible de cumplir. Como ustedes ya estudiaron mora, saben que uno de los elementos esenciales de la mora es la susceptibilidad de cumplimiento. Para que haya mora es necesario que la prestación comprometida pueda ser realizada, pueda ser cumplida. A eso se le denomina susceptibilidad de cumplimiento. En la medida en que una obligación sea susceptible de cumplimiento, podemos estar en una situación de mora. ¿De acuerdo? Ya han visto en general el tema de mora, ¿no es cierto? Me han dicho que sí, por lo mismo. La mora necesita de varios requisitos. Primer requisito básico, objetivo, que hay un retraso. Chiquito, ya está. Primer requisito, que hay un retraso. ¿Correcto? Elemento objetivo de la mora, que hay un retraso. Que no se cumpla cuando se tiene que cumplir. Que se incumpla el principio de indivisibilidad de las obligaciones. ¿Correcto? Lo que vimos al inicio, ¿se acuerdan? Indivisibilidad, plazo. Que no se cumpla cuando se tiene que cumplir. Que hay un retraso. 2. En el sistema peruano, que haya una interpelación. ¿Qué es la interpelación? Que tiene que comunicarse al deudor que está en mora. Y si no se le comunica, todavía no está en mora. No es una mora automática. ¿De acuerdo? Entonces seguro lo voy a dar con más calma con el deudor Chan, pero para que me entiendan esto, necesito que quede claro esto. ¿De acuerdo? Primero, retraso. Que no se cumpla cuando se tenía que cumplir. Segundo, una interpelación. Es decir, yo le tengo que comunicar a mi deudor, oye, estás en mora. Y recién a partir de ese momento está en mora. ¿Correcto? No antes. No es automático. ¡Ay, ya, incumpliste, estás en mora! No, incumpliste. Si pasaron 10 días y recién te dije que estabas en mora, a partir del día 11 te considero en mora. ¿De acuerdo? Esa es la interpelación. Es una comunicación hacia el deudor diciéndole, oye, estás en mora. Y un tercer punto es el que vimos, la susceptibilidad de cumplimiento. Es decir, la prestación todavía puede ser cumplida. Si es que la obligación, la prestación todavía ya no puede ser cumplida, no podemos hablar de mora. Estaremos en el fenómeno de inejecución, de extinción de la obligación. O sea, la prestación todavía debe ser cumplida y todavía le debe, cuarto requisito, interesar al acreedor. Si es que al acreedor ya no le interesa, no vamos a estar hablando de mora. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo ahí? Es respecto al requisito de susceptibilidad de cumplimiento que se articula el poder hablar de mora en las obligaciones de carácter continuado. ¿Por qué? Porque como se los mostré aquí, el hecho de que se comience a hacer lo que no se tenía que hacer, es decir, el hecho de que la doctora compita cuando no tenía que competir, no hace que desaparezca este requisito, porque aún es posible de ser cumplida la función, aún es posible que la doctora no siga compitiendo, y eso es debido a que al acreedor todavía le interesa que no siga compitiendo. ¿Me dejo entender? Entonces, estos dos, 3 y 4, los que sustentan que en las obligaciones de no hacer de carácter continuado podamos hablar de mora. Teóricamente el tema está resuelto.
¿Qué hacemos para bajarnos el 1154 con el 1160? ¿Qué se hace para este caso? ¿Qué se hace para este caso? Regresemos al 1160. Vamos a bajarnos al 1160, ¿ya? Con eso terminamos. Nos bajamos al 1160. 5 minutos. Nada, 5 minutos. Nos bajamos al 1160. Todos vienen sus códigos del 1160. 1160. Dentro de la enumeración del 1160 se enumeran varios artículos, ¿verdad? Pregunto, dentro de esa enumeración está el 1149 por casualidad. ¿No? Dice, en las obligaciones no hacer, se va a aplicar, ¿no es cierto? ¿Está el 1149? Veamos qué dice el 1149. ¿Qué dice? Doctor, 1149. Permíteme, no. La prestación puede ser ejecutada por persona distinta al deudor, a no ser que del impacto de las circunstancias resultara que éste fue elegido por sus cualidades personales. La prestación puede ser realizada por personas distintas al deudor. Por favor, concéntrense y síganme. Si el argumento legislativo para excluir la mora en las obligaciones del no hacer era que no se remitía al segundo párrafo del 1154, quiere decir que todo aquello que no esté en el 1160 no se aplica a las obligaciones del no hacer. ¿Me dejo entender? O sea, ¿por qué no había mora? Porque no estaba en el segundo párrafo. Eso quiere decir que todo lo que no esté remitido al del 1160 no se debería aplicar, porque esa es la razón para sustentar que no hay mora, ¿cierto? Pero si es que el 1149 señala que la obligación puede ser realizada por un tercero, ¿no es cierto? Eso quiere decir que las obligaciones de abstención no pueden ser realizadas por un tercero. ¿Me dejo entender? Hemos dicho, el principio general es toda obligación puede ser realizada por el deudor o por un tercero. Dar, hacer, excepto las de persona y la de no hacer. Ojo, la de no hacer no es una de instituto persona. ¿De acuerdo? No es una instituto persona. Entonces, ¿podría ser realizada por un tercero o no? Sí. Si la doctora tenía ese pacto de no competencia con el doctor, ¿de acuerdo? Y la doctora es absorbida por otra empresa que conocía ese acuerdo de competencia, ¿la empresa absorbente también está obligada a no competir o no? Sí. Pero esa es la tercera empresa, esa empresa que está absorbiendo es un tercero o no. La no abstención puede ser realizada por el deudor o por un tercero. Entonces, acá hay un problema. Porque si yo digo que todo lo que no está en el 1160 no se le aplica a las obligaciones de no hacer, por una interpretación de contradictio indirecto o reducción al absurdo, si no está el 1149 quiere decir que no cabe la ejecución por un tercero en las obligaciones de no hacer. Porque sí cabe. Entonces, este 1160 no es taxativo, es enunciativo. Te remite las normas que se deben generar, que son importantes que se apliquen, pero no te dice solo estas deben aplicarse, porque excluye un supuesto como el 1149 que debe aplicarse a pesar de que no esté en esa revisión. Entonces, si el 1149 se debe aplicar a pesar de que no esté aquí, el segundo párrafo del 1154, a pesar de que no está en el 1160, también se debe aplicar. ¿Se entendió? Con eso me tiro abajo el 1160. Repito la argumentación. No es cierto que todo lo que
Porque hay normas que a pesar de que no están en el 1160 se aplican. Y el hecho de que existan ese tipo de normas genera que el 1160 solo sea ¿qué cosa? Enunciativo, no taxativo. Por lo tanto, a pesar de que haya disposiciones no contempladas en el 1160, se deben aplicar. En consecuencia, por lo tanto, ergo, tem, quindi, a pesar de que el segundo párrafo del 1154 no esté regulado desde el 1160, ¿correcto? Se debe aplicar, porque el 1160 solo es enunciativo. Me tiré abajo la postura clásica tradicional doctrinal y me tiré abajo la postura legislativa clásica tradicional. Con lo cual, cabe las obligaciones de no hacer, en las obligaciones de no hacer de carácter continuado. Teóricamente y legislativamente, para que no me digan que estoy volando. ¿Preguntas hasta ahí, mis amigos? ¿Está claro? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí? Listo. Disculpen que les haya robado 11 minutos.